Come on, chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí en un nuevo video de Arcos de Slater. Esto es Valiant Force 2. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que me salió el día de ayer. Entonces estaba tratando de pasar un área del juego, bla. Y dije, oiga, venga, me salió este personaje, vamos a hablar de él, qué interesante, vamos a armarlo. Porque debe ser un personaje espectacular, la locura, mejor dicho, increíble. Aunque yo les he dicho, como yo les dije en el video de este evento de Banner, no lancen por ellos. Y pues, oh sorpresa, me debía haber visto de nuevo ese video para saber que no debía gastar recursos en ese personaje. Aunque bueno, ya lo tengo y va a formar parte de mis 3 equipos básicos. Recuerden que uno dentro del juego debe tener 3 equipos para la guild, para esta guild de acá. Entonces, nosotros debemos tener 3 equipos para jugar la guild. Pero pues digamos que no me satisfació o no me satisfajo, como se dice, lo suficiente. Listo, muchachos, así que sin más que decir, vamos a hablar de... Come on, ¿dónde estás? Michael. Vamos a hablar de Michael. Que pues en su diseño sí está bien, se ve bastante pues cute y demás, pero bueno. Vamos a irnos a sus skills directamente y vamos a hablar un poco sobre este personaje, el cual tiene auras blancas, pero tiene un trigger. Esto podemos decir que es como un rojo, un morado. Y eso, al menos para mí, me hace difícil ubicarlo en alguna de mis alineaciones. Con el blanco no tengo problema, porque pues la gran mayoría de mi alineación es de auras blancas. Pero digamos que la roja, digámoslo de alguna manera, sí me es un poco más difícil de ubicarla. Listo, entonces vamos a irnos con su primera habilidad llamada Salvar lo insalvable, creo. Y pues aquí, ¿qué va a hacer? Acá lo principal que tenemos que entrar a analizar es este Death Prof. Este Death Prof lo que hace es que le va a dar la opción a todos nuestros personajes de que revivan. Entonces no lo llegaron a matar, simplemente revive y va a revivir con un 33% de su vida total. Va a dar 25% de protección, va a dar regeneración de 45 puntos, 20% de la vida de nuestro personaje durante 2 turnos, 20% de la vida de nuestro personaje durante 2 turnos y 2 stacks de resistencia al personaje. Esta es la habilidad que tiene el personaje como tal. ¿Cómo subimos esta habilidad? Pues básicamente subiendo estrellas. Mientras más estrellas subamos, más va a subir esta habilidad. Y tenemos la habilidad pasiva, la cual se activa con sus triggers, que tiene un 80% de posibilidad, que es todos los que estén enlazados con su trigger van a tener un boss de ataque del 12% durante un turno. Así sencillo, sin mayores complicaciones. Aquí vamos a ver lo máximo que nos daría el personaje. Entonces el personaje revive con un 49% de vida, lo cual pues viene brutal, ¿sí? Entonces por este lado hay que decir que el personaje es bastante bueno porque nos va a permitir revivir unidades. Es así de sencillo, nos va a permitir revivir unidades. Eso está bastante bien, se activan las auras en nuestros personajes y vamos a tener esa opción. Ahora, ¿por qué digo que es un personaje decepcionante? Eso lo vamos a ver en los jobs. ¿Listo? Ya vamos a ir para allá. Ahora, bien. Acá tenemos su Vicario Fit, lo cual va a activar en este caso la guardia y va a activar reflejo durante... Así, va a permitir que la unidad haga reflejo por un 50% durante un turno. Es así de sencillo. Ustedes dirán, no, está bien, está chévere, va a poder revivir personajes y demás. Sí, muy cool. Vamos a irnos a sus trabajos. Yo digamos que me fui por la senda del Vindicario, lo cual de alguna manera es embarrada, porque lo que debía haber hecho fue haberlo orientado hacia Divino. ¿Por qué? Porque Divino me va a permitir a mí aquí, durante 99 turnos, garantizar que el Guardián, el Campeón y el Shadow puedan revivir con un 20% de su vida total. Esto lo vamos a aumentar y va a revivir con el 40% de su vida total. ¿Eso está bien? Claro, por supuesto, eso está espectacular. Pero, al menos desde mi perspectiva, un personaje curador pues debe curar, debe mantenerme mi equipo solvente, me lo debe mantener vivo, ¿sí? O sea, me lo debe mantener vivo, no permitir que me los maten y después, ay no, si ahora mágicamente entonces revive y puede seguir. No, pienso que debe mantenerme y hacerme buff en los personajes, agregarles habilidades, agregarles resistencias, cosa que por ejemplo hace
el personaje principal que yo tengo como healer, del cual hablaremos en un próximo video. Igual, déjame en los comentarios, a ver dónde está. Déjame en los comentarios qué personaje te gustaría que analizáramos. Un suscriptor que comentó, te agradezco muchísimo el comentario, me decía que le gustaría que analizara guardianes. Entonces déjenme en los comentarios qué les gustaría que analizara, si guardianes, si campeones, si shadows, si alquimistas. Por favor déjenmelo en los comentarios. Ahora bien, ¿por qué elegí esta senda de centinela y de vicario? Entonces vamos a irnos acá a centinela, vamos a tener igual acá guardia, reflejo, vamos a tener esta, la cual me da vida, 17.50% de la vida de la unidad, y tenemos esta de reflejo de 68%. Acá de nuevo vuelve y juega, tenemos guardia y tenemos reflejo al 50%. Acá tenemos restauración de vida, en este caso cuando ya la tengo aumentada vamos a tener 11.75% de la vida de la unidad. Y finalmente vamos a tener esta de reflejo con última unidad de pie durante 4 turnos, agregando un stack. ¿Por qué preferí irme hacia este lado del reflejo? Porque me ha pasado mucho que mientras mis unidades más fuertes están atacando, la unidad curadora se queda atrás y la atacan. Por lo menos con reflejo garantizo de que a mi personaje no lo vayan a estar atacando de forma constante. Y en el PvP suele pasar que se van hacia la unidad de vida, entonces ahí la voy a tener cubierta y no voy a tener que estar con otro personaje ahí haciendo de guardián, no, sino que él se va a defender solito porque va a tener este tema del reflejo. Básicamente lo hice para protegerlo a sí mismo, no para que le haga otras cosas a mis personajes, porque para eso ya tengo esta habilidad durante un turno. Entonces durante un turno garantizo que mis personajes estén protegidos con el Death Prof, aunque tiene un tiempo de cooldown de 4 turnos. Entonces digamos que esas cositas son las que me hacen a mí decir, ¿es una decepción? Tú dirás, no, es una decepción para ti porque lo elegiste como vicario. Si lo hubieras elegido como divino, estás garantizando que durante 99 turnos vas a tener este Death Prof. Sí, claro, perfecto. Pero es que, por ejemplo, yo todavía no he llegado a ese nivel. Entonces es un personaje de inversión a la larga. Y acá pues lo voy a tener igualmente durante un turno, así que pues sí, muy bien, 100% de activación, pero durante un turno. Aunque acá en este caso puedo afectar a 2 unidades, pero aquí, ay, ¿dónde está? Acá afecto a todas, así sea por un turno, pero las afecto a todas. Entonces creo que prefiero protegerlo y que todas mis unidades tengan ese efecto por un turno a pues tener solo unas cuantas limitadas a las cuales no voy a poder acceder todavía. Acá tengo esta otra opción, que es arzobispo y sacerdote, la cual me va a permitir que restaurar vida, 8% de la vida de la unidad, 8% de la unidad también, aunque agregamos este efecto, el cual va a remover debuff, lo cual pues está bien. Y acá vamos a agregar protección por 16.33% de la vida durante 4 turnos. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar regeneración y resistencia y generar Aegis, lo cual nos va a permitir reducir el daño que nos hagan. Prietz pienso que es como la más paila, si podemos usar esta palabra, para el personaje. Creo que arzobispo no le viene tan bien, porque sí, aunque hace limpia de buff y le permite a los personajes recibir menos daño, creo que no justifica tanto. Centinela básicamente va a permitir que dure más durante la batalla, y pues vicario, que sería el trabajo ideal de este personaje teniendo todo liberado, pues nos va a permitir que nuestros personajes, si llegan a morir, revivan. Ahora bien, en la armadura, ¿qué les recomiendo que le coloquen? Bueno, para eso vamos a irnos aquí y vamos a ver sus estadísticas. Entonces en sus estadísticas tenemos ataque, vida, tenemos defensa física y defensa mágica. Ahí deberíamos procurar aumentar su defensa mágica, que pues básicamente es la estadística que tiene más alta, y seguiríamos mejorando su vida. En este caso necesitamos que es un personaje que tiene que aguantar, es un personaje que tiene que resistir.
Aunque como les digo, acá con este trabajo de Centinela y de Vicario, pues yo ya estoy garantizando un poco la supervivencia de mi personaje. Un personaje bien interesante, complejo, no tan fácil de armar. No pienso que sea un personaje para todas las alineaciones, no pienso que en todas las alineaciones funcione. En una alineación super defensiva, con uno o dos atacantes, no creo que vaya tan bien este personaje. Este personaje va más hacia una alineación totalmente ofensiva, donde lo que le guste al jugador es que si llega a perder un personaje tenga la opción de revivirlo. En ese caso, sí pienso que esta alineación de Diviner le viene muy bien. Listo, muchachos, espero hayan disfrutado este video, análisis de Michael, hablando un poco sobre sus jobs, sobre lo que les recomiendo de equipo, y aparte de eso, qué me parece el personaje. Una decepción, de pronto un poco, pero también cabe decirte que es un personaje específico para ciertas alineaciones y ciertos jugadores. Recuerda, si llegaste hasta este punto, suscribirte es completamente gratis. Debí haberlo dicho mucho antes en el video, pero pues nada que hacer. Nos vemos en un próximo video, chicos. ¡Come on! Sí, come on, come on. ¡Vámonos!